Vamos a veremos los impresos. Número 1. El sufrimiento del pueblo Israel. El pequeño número 1. El sufrimiento por el pecado cometido de Israel. Jueces 6 del 3 al 4. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. En Salmos 107 del 10 al 11 está escrito la razón de por qué pasan por estas dificultades. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Al ver la historia del pueblo de Israel, ellos reciben la bendición al obedecer la palabra de Dios, y al desobedecer se les dio sufrimientos levantando a los países de su alrededor. Por eso está escrito de que recibieron esos sufrimientos porque cometieron un crimen y desobedecieron a la palabra del Señor. El pequeño número 2, invocaron a Jehová. Es Jueces 6:6, leamos juntos. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Dios les dio el sufrimiento al pueblo de Israel que desobedecía a la palabra de Dios. Eso fue para hacerles volver hacia el Señor. Dios es alguien quien responde cuando el pueblo se arrepiente de los pecados y lo invoca. Además, es quien le devuelve la gracia al pueblo que le invoca. Es Jeremías 29 del 12 al 13. Leamos juntos. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. También es en Jeremías 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso, si está en medio de una gran dificultad, Dios dijo así: clama a mí, ven a mí y ora, y yo te responderé. Esto es una palabra que se nos dio también a nosotros y no solo al pueblo de Israel. Si entre nosotros alguno está en medio de una gran dificultad, el Señor dice: clama a mí, ven a mí y ora, y yo te responderé. Y tal como dijo en esa palabra, si siguen viendo en Jueces, clama, invoca. Al invocar, Dios eligió a los jueces y los mandó. Y a través de esos jueces, Dios castigó a las naciones de su alrededor que los hacía sufrir. Y esas cosas sucedieron repetidamente. Si ven en el número 2, el grande, está escrito Gideón, quien fue llamado. Y en el pequeño número 1, Gideón el débil. Es Jueces 6:15. Leamos juntos. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Está mencionando de que Gedeón es el más pobre y el menor entre la tribu de Israel. Como dice en la palabra, que sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. La persona que Dios usa no es la que tiene poder y es fuerte, sino que llama y usa al débil y humilde. Y Dios hizo que se haga la obra de Dios dándole el poder al que es débil y humilde. Por eso que al ver a los muchos personajes de la Biblia podemos saber, es así, ¿no? Abraham fue así, Isaac,
Jacob también fueron así. Y también el rey Saúl y David y muchas personas fueron débiles y humildes en el mundo antes de ser llamados. Dios, llamando a los que son así de débiles y humildes, los hizo fuertes y los hizo pelear contra las naciones de su alrededor. Por eso, la persona que Dios utiliza es la que sabe y se reconoce a sí mismo de que es débil y tiene carencias. Es lo mismo para Moisés, de quien sabemos muy bien. En la juventud de Moisés, Dios no le usó en una edad joven de los 40 años de Moisés. La razón es simple. Si le hubiera usado en una edad temprana, él se habría puesto soberbio. Y como puede llegar a pensar por sí mismo de que puede hacer algo, sus pensamientos se enaltecerían. Pero Dios, no usando a ese Moisés, sino que haciéndole convertirse en homicida, lo hizo vivir pastoreando por 40 años en el desierto de Madián. Y le llama a ese Moisés que está viejo y ya tiene edad avanzada y no tiene fuerzas. Y Dios le deja encargado la misión de Dios a ese Moisés. En ese momento Moisés dice: envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Es Éxodo, marquen aquí, y es Éxodo 3, versículo 11. Vamos a ver Éxodo capítulo 3, versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, y serviréis a Dios sobre este monte. Las palabras que dijo Moisés eran de toda sinceridad. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés, al verse a sí mismo, no podía cargar esa misión. Es decir, que no puede hacer con sus propias sabiduría ni fuerzas. Por eso dice que él no está calificado para Dios. Pero en ese momento es cuando Dios lo llama y utiliza. Vamos a ver 1 Samuel 9, versículo 21. 1 Samuel 9, 21. Primera de Samuel 9:21. Leamos juntos. Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? El rey Saúl, de quien sabemos bien, dice que es de la familia de la tribu de Benjamín, pero dice que esa es la tribu más pequeña. Por eso, al levantar al primer rey, es decir, cuando Saúl se convirtió en rey, dice que le pusieron de una familia de la más pequeña, de una familia no tan buena. En verdad, aunque no tenía ningún poder ni fuerzas, Saúl pudo hacer muchas cosas porque Dios estuvo con él. Dios siempre al llamar, llama al que es humilde y limpio de corazón. Yo,
quiero ser utilizado correctamente ante el Señor. Si dice esto, entonces tengo que reconocer que soy débil y tengo que ser humilde ante Dios. De la misma manera, el profeta llamado Jeremías dice lo mismo. Dice que él es débil y es un niño. Es Jeremías 1:6, si ven en los impresos, dice: y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Dios, al llamarle a Jeremías en la niñez, Jeremías le dice: he aquí, no sé hablar porque soy niño. Envía por medio del que debes enviar. El Señor le dice: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Y también le prometió que estará junto con él. También dice que el apóstol Pablo, de quien sabemos muy bien, muestra de la misma manera su debilidad. Dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. También dice de sí mismo que es blasfemo, infuriador y murmurador. En 2 de Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dice que muestra su orgullo de las debilidades, el apóstol Pablo. El poder del Señor se manifiesta por la debilidad de uno, cuando uno mismo es débil. Es igual. Para que el poder del Señor se manifieste por nosotros, uno mismo tiene que reconocer de cuán pequeño y débil es, y también de si es humilde. Uno se da cuenta de que es débil a ser bajo ante Dios, y Dios permanece junto con nosotros mostrando su poder cuando somos humildes. Y en esos momentos es cuando hace trabajar más. El pequeño número 2, ciertamente yo estaré contigo. Es Jueces 6:12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces 6:16. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. De ganar o perder en la guerra no está en la mucha o poca cantidad de soldados, ni tampoco en la buena estrategia militar. Nuestra victoria en la batalla está en el Dios que lo da. Es decir, que si Dios está junto con nosotros y pelea por nosotros, tendremos victoria. Nosotros sabemos muy bien. Por eso, lo que debemos saber es que si Dios está conmigo o no. Eso es lo más importante. Por eso, yo también siempre verifico y pienso sobre eso. Compruebo si el trabajo que estoy haciendo es junto con el Señor o no. Por si acaso, si digo que lo estoy haciendo sin que el Señor esté conmigo, entonces eso no será la obra del Señor, sino que es simplemente mi trabajo. Es algo que no tiene relación con el Señor. Al hacer un trabajo que no tiene ninguna relación con el Señor, no habrá ninguna obra. Primera de Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es Josué 23:10. Leamos juntos. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. En Proverbios 21, versículo 31, también dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Está diciendo de que el estar junto o no, y también el vencer o perder, está en las manos de Jehová. Después, el número 3, edificó allí altar a Jehová. Está escrito así, Jueces 6:24. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom.
el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Dice así: edificó allí altar a Jehová. De que haya edificado el altar es la expresión de que servirá a Dios. Al ver en la Biblia está escrito de que Abraham, Isaac, Jacob y, al igual que Moisés, edificaron el altar. ¿Para quién la edificaron? Está escrito que la edificaron para Jehová. Aquí también está escrito de que Gedeón, por igual, edificó un altar para Jehová. Edificó un altar para Jehová en el lugar donde se presentó el Señor. Es Génesis 12, 7 al 8, si ven, dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Es Génesis 13, 18. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Génesis 26, 25. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Ahora está escrito de que edificaron un altar para Jehová. Se edificó el altar como testimonio de que se sacrificará a sí mismo totalmente a Dios. ¿Dónde está el altar? Para nosotros, el altar está en la cruz, ¿no? ¿En dónde es que reposamos al estar debilitados en la fe? Es debajo de la cruz. Al pensar en el aspecto de Jesús que va muriendo por mí, podemos recordar ese amor y así obtendremos más fuerzas y también se podrá trabajar en la obra del Señor. Por eso, ¿en quién decimos que se tiene que ver? Se menciona en que se tiene que ver a Cristo. El origen de nuestra fe es la cruz. Es así. Abraham bajó a Egipto al edificar el altar. Y probablemente Abraham, al volver de Egipto, habrá derramado muchas lágrimas en frente del altar que había edificado. Seguro que habrá llorado sin cesar por haber salido de esa tierra prometida, escapándose de esa dificultad del hambre, sin poder confiar en la promesa que se le dio. Y seguro que habrá podido vivir obteniendo de nuevo las fuerzas en medio de eso. Es por eso que se convirtió en persona prometida de fe. Quiere decir que es lo mismo para nosotros. Nosotros, al vivir en el mundo, hay veces que caemos por ser así de débiles. Y habrá ocasiones en que es descuidado en las cosas de Dios. Pero, ¿de dónde es que se restaura mi corazón y recibe las fuerzas? Eso es en la cruz. Ese altar de Dios se vive recibiendo las fuerzas de la cruz. Es por eso que Jacob e Isaac edificaron el altar y restaurando la fe y viven recibiendo otra vez las fuerzas. Por eso de que diga que veamos el altar, de verle y vivir pensando en Jesús que está colgado en la cruz es muy importante. El siguiente es número 4. Está escrito: la obediencia de Gedeón. Busquemos Jueces 6, 27. Jueces 6, 27. Desde el versículo 25 les voy a leer. Es Jueces 6, 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él.
y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Vamos a leer juntos el versículo 27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Al pensarlo una vez, cambiando de posición, podemos saber sobre esta valentía de Gedeón. Su padre estaba adorando a ídolos. Parecía que tiene un gran papel. Parece que tiene el papel de adorar a dioses, pero Dios, llamándole a Gedeón, le ordena que destruya el altar de los ídolos. Y le está mandando a que edifique el altar de Dios según las medidas en ese lugar en donde derribó la de los dioses. Es así. Pero la mayoría de las personas de ese tiempo estaban adorando a ídolos, dejando y alejándose de Dios. Es así. Y ahora él recibió las órdenes acerca de los ídolos que adoraba a su padre. Habrá tenido un gran temor y probablemente le hubiera sido en verdad difícil. Pero este Gedeón desempeñó la orden de Dios, lo hizo tal como le dijo la palabra. Es así, ¿no? Es por eso que destruye el altar de los ídolos y después de edificar el altar en ese mismo lugar, atrapa el animal, la vaca, y entrega el holocausto al Señor. Y después habrá sentido de que pasará algo tremendo. Y sucedió lo esperado. Pero antes de que ocurriera, pensó que era un grave problema y que iba a pasar algo terrible. Sin embargo, al ver cómo iban las cosas, se vio de que ahí estaba Dios interviniendo. Tomándole a Gedeón lo iba a matar, pero quiere decir que Dios no lo permitió. ¿En el lado de quién se puso el Padre? ¿En el lado de quién se puso el Padre? ¿En el lado de quién se volvió? Volvió hacia el lado de Gedeón, en el lado de Gedeón. Desde el versículo 28 les voy a leer. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado, y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. En el versículo 31 leamos juntos. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? A cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. El padre, poniéndose del lado de Gedeón, se está refiriendo así hacia esas personas de ¿por qué contenderéis vosotros por Baal? Deja que Baal solucione el problema por sí mismo. Es decir, que ese ídolo no es nada. Y Dios está haciendo muchas obras a través de Gedeón. En los impresos está escrito la quinta, es el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Por eso es Jueces 6:34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. La obra de Dios no se hace por nuestra capacidad o fuerzas. Como el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, los trabajadores de Dios deben trabajar estando llenos del Espíritu Santo y recibiendo su guía. Samson, él también realizó el trabajo de Dios estando lleno del Espíritu Santo
Y al edificar el tabernáculo del Éxodo, está escrito de que a cada una de esas personas que edificaban el tabernáculo, por igual, los llenó del Espíritu de Dios. Por eso, no es que nosotros la hacemos, sino que es el Señor, y nosotros simplemente le seguimos en los trabajos que hace el Señor. Solamente las hacen, la cual está en si ven en Colosenses 1:29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Dice así, de que en el interior de nosotros está el Espíritu Santo y siendo guiados por Él hacemos la obra del Señor. El número 3, Gedeón y los 300 soldados. El pequeño número 1, el pueblo que está contigo es mucho. Si vemos en Jueces 7, versículo 2, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. El pueblo Israel, que batalló junto con Gedeón, eran 32,000 hombres. Pero Dios dice que son muchos, hazlos regresar. Quiere decir que en el trabajo de Dios el problema no es la mucha o poca cantidad de números. Nosotros estamos entusiasmados o desanimados si hay mucha o poca gente, pero dice que en el trabajo de Dios no es por la mucha o poca cantidad de números de hombres. Está prometido de que en donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Está diciendo de que Dios obra si están 2 o 3 personas que en verdad se sacrifican entregándose totalmente a Dios. Por eso, como 32,000 hombres son muchos, les dice que los haga devolver. Así que por eso le dice quienes teman, devuélvanse. Por eso una parte regresa. Es así, ¿no? Es Isaías. Si ven en el medio de los impresos, en medio de Isaías 40, del versículo 29 a 31, que está escrito en los impresos, leamos juntos. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Nosotros, al hacer el trabajo del Señor, habrá ocasiones en que estemos realmente cansados y con dificultad, pero el Señor dice que dará nuevas fuerzas. Por eso, si uno no lo experimenta, no podrá entender. Nosotros, al hacer la obra del Señor, podemos experimentar estas cosas. Uno dice, el Señor me da las fuerzas y el poder. Así va entendiendo el poder de cómo obra el Señor. Es el pequeño número 2, dijo, devuélvase quien tema. Jueces 7:3. Jueces 7:3. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Está escrito de que entre los 22,000 hombres se devolvieron al decirles, devuélvase el que tema, y quedaron 10,000 hombres. ¿Por qué temen? Es porque no están preparados de corazón. Es un corazón inadecuado. Nosotros, al trabajar en las obras del Señor, al trabajar sin ningún pensamiento, como se dificulta un poco, se pone un poquito difícil, y si tal cosa le parece un poquito complicado y difícil, hay personas que desaparecen sin ningún rastro. Es así, ¿no? Esas personas, menciona, de que esas clases de personas no son aptas.
El Señor no desea la mucha cantidad, sino que desea al que se entrega totalmente. Marquen aquí y es San Mateo 16. San Mateo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El 25 leamos juntos: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Está ordenando así: niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El corazón del pueblo Israel que vino para batallar contra Madián tuvo que tener este estado de corazón. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Tiene que participar en la pelea del Señor, tomando en cuenta la muerte. ¿En dónde estamos participando nosotros? Nosotros ahora estamos participando en la sagrada batalla del Señor, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es la que estamos teniendo ahora. ¿Qué es lo que nos dice? Dice que somos los soldados del Señor. Si el soldado del Señor tiene un corazón de temor y si tiene alguna cosa del mundo en el corazón, no será apto. Les dice a esas personas que se devuelvan. Y llamando a los restos, que son 10,000 hombres, los prueba. Pero en la excepción de los 300 hombres, los restos son descalificados. Por eso, solamente los 300 hombres son llamados y Dios obra en medio de ellos. El pequeño número 3 del 3, Gedeón y los 300 soldados. Jueces 7:6, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Está escrito así. Sin duda, ahora está examinando a los 10,000 hombres, pero al ver ahora, después de escoger a los 300 hombres, es diferente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo están actuando los 300 hombres? Están arrodillados y tomando el agua con toda cautela. ¿Qué clase de situación es la de ahora? ¿Qué clase es la de ahora? Están en medio de la batalla, es decir que ahora están peleando contra los madianitas. Están en la batalla, es así, ¿no? Por eso, el que siempre está velando, el que conoce bien la realidad, no tiene otra opción que tener precaución. Es así. Es la de los madianitas y del pueblo de Israel. Pero nosotros, ¿en qué estado estamos ahora? ¿En qué estado estamos nosotros? Estamos en medio de la guerra. ¿Guerra contra quién? Guerra contra el diablo. Pero si vivimos sin ningún pensamiento, esto es lo que pasa. Sin tener cautela, simplemente para la carne. Está mostrando un aspecto en que tiene que llevar las cosas sedientas de la carne solamente para eso. Por eso, ¿qué es lo que dice la Biblia? Dice que estemos velando, velando. ¿Por qué? Porque dice que estamos en medio de la batalla y dice que el diablo siempre tiene los ojos puestos en nosotros. Por eso, si nos descuidamos un poquito, indudablemente el diablo agarra esa oportunidad. En adelante experimentarán mucho de esas cosas. En la casa aparecen disputas entre tal hermana y hermano. La discusión tendría que comenzar por un problema muy grande, pero al ver el comienzo no es de lo grande, sino de lo pequeño. Los pleitos comienzan desde lo más diminuto. Es así, ¿no?
¿quién es el que está centralizado ahí? Quiere decir que el diablo agarró esa oportunidad. Es decir, que en medio y detrás de la pelea siempre está el diablo. Por eso nos dice que estamos en medio de la batalla y estemos velando. Veamos Efesios capítulo 6. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Desde el versículo 14 al 17, leamos juntos: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si no queremos caer por el diablo, tendremos que estar haciendo con fervor la obra de Dios. Entonces no caeremos. No podrá tomar la oportunidad. El diablo siempre agarra la oportunidad cuando estamos descuidados y no trabajamos. Ese es el momento en que nos hace caer. Es por eso que Dios mandó en que estemos ceñidos nuestros lomos y estemos trabajando diligentemente en las obras de Dios. Por eso, si vemos en la Biblia, está mandando en que se viva de esa manera. Velad, dice muchas veces, velad y orad, estando atentos en ese fin de siglo. Por eso, la razón de por qué tenemos que estar más despiertos en este fin del siglo es porque el diablo interrumpe mucho más. Quiere decir que lo hace así, al hacerse cada vez más el tiempo de la venida del Señor. En los impresos, el pequeño número 3, está escrito: Miradme a mí y haced como hago yo. Jueces 7:17. Leamos juntos los impresos. Y les dijo: Miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Gedeón les dice a los 300 soldados: Miradme a mí y haced como hago yo. Es así, ¿no? Por igual, nosotros también tendremos que poder decirlo así. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11:1: Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Tendremos que poder decirle a los niños que como yo vivo de esta manera, ustedes también vean y vivan de la misma manera. De eso se les podrá decir cuando nosotros vivamos siguiendo la palabra. Ahí es cuando podrá tener cambios en el corazón de los niños. El siguiente es el pequeño número 4. Tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Jueces 7:19. Leamos juntos. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Están al extremo de ese monte, y teniendo las teas ardiendo dentro de los cántaros. Y oyendo la orden de Gedeón, rompen los cántaros y dieron gritos. Junto con las trompetas aparece el caso en que los enemigos se pelean entre sí y de que los destruye a todos. Cuando los que estuvieron juntos con Gedeón tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, se manifestó la obra de Dios. Al igual que eso, Dios obra por nosotros cuando yo muero ante Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros.
Gálatas 4:19, leamos juntos. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es lo que le dice el apóstol Pablo a los santos de Gálatas, cuando la iglesia de Gálatas cayó en la herejía. Dice así: vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes. Es muy difícil de que una persona reciba la salvación. Es así, ¿no? Dice que es igual al dolor de parto que tiene la mujer, la madre. Es así de doloroso y difícil, pero dice, vuelvo a sufrir dolores de parto. Está diciendo de que se necesitan muchas lágrimas y sacrificios para levantar correctamente a esa persona que está en la herejía, la cual es incorrecta. Por eso, de que se quiebran los cántaros es el aspecto de sacrificar nuestra carne ante el Señor. Primera de Corintios 15:31. Primera de Corintios 15:31. Leamos juntos. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Al ir muriendo ante el Señor es cuando se presenta el poder del Señor a través de mí. El apóstol Pablo está diciendo que yo muero cada día ante el Señor. Por eso, la vida de negarse a sí mismo, de tomar la cruz, de tomar su cruz y de seguirle al Señor es la vida que tiene lágrimas, sufrimientos y dolores. A través de eso, un alma recibe la salvación y va viviendo. Por eso, hoy, por Gedeón y los 300 soldados, pudimos ver a quién es que Dios llama y cómo es que obra a través de esa persona que fue llamada. Llamando a los débiles y humildes, Dios les da el poder y a través de eso va cumpliendo con su obra. Vamos a terminar con la oración. Dios viviente de gran agradecimiento, te damos las gracias. Te damos las gracias por amarnos especialmente a nosotros entre toda la creación del mundo y por salvarnos teniendo misericordia hacia nosotros y también por crearnos como pareja de tu amor. Conocimos tu asombroso amor, Señor. También te agradecemos por ayudarnos a amarte a ti, Señor, de todo corazón, toda alma y de toda fuerza. Deseamos con todo anhelo de que siempre hagas recordar por la palabra para que nuestro amor no se enfríe hasta que vayamos ante ti, Señor. También ayúdanos para que podamos obrar completamente con el preciado puesto de profesores que tú nos diste. Para hacer este trabajo, tú nos has mandado para que te sigamos a ti, Señor, negándonos a nosotros mismos y tomando la cruz que nos has dado. Para seguirte a ti, Señor, no sabemos por cuántas lágrimas, sufrimientos y dolores tendremos que pasar. Pero, Señor, tú que nos hiciste pasar por ese camino, sabemos que también darás las fuerzas para que podamos seguir hacia adelante, venciendo todas las cosas. Sabemos que todo es posible cuando tú, Señor, estás junto. Señor, quédate junto con nosotros con tu poder. Te damos todas las gracias a ti, Señor, quien has permitido la apreciada palabra de hoy. Oramos en el nombre de Jesús, quien siempre nos ama. Amén.